El humor que escondía dolor. La vida secreta y destruida de Jorge Porcel. Nos adentraremos en las profundidades de una historia que la televisión siempre prefirió maquillar con luces brillantes y aplausos grabados mientras detrás de cámaras se gestaba una tragedia humana sin precedentes. Prepárate para descubrir cómo el máximo referente de la comedia picaresca se convirtió en el protagonista de su propio drama, atrapado entre una fama que lo devoraba y una realidad personal marcada por el resentimiento y el aislamiento. En este video, vamos a revelar los puntos más polémicos que marcaron su caída, desde las denuncias de maltrato sistemático hacia sus compañeras de set y la tiranía que ejercía sobre sus colegas, hasta la desgarradora verdad sobre el abandono emocional y financiero de su propio hijo, una herida que la sociedad nunca le perdonó. Exploraremos el misterio de sus últimos años en Miami, donde su radical conversión religiosa fue vista por muchos como su última gran actuación para evadir el juicio de un pasado que no dejaba de perseguirlo. Antes de revelar los detalles de sus horas finales, donde la soledad fue su única compañera a pesar de haber tenido el mundo a sus pies, te pido que te suscribas ahora mismo y nos dejes un fuerte me gusta, porque tu apoyo es fundamental para que el algoritmo de YouTube valore este tipo de contenidos de investigación y nos permita seguir rescatando las verdades que el poder intentó silenciar. Si deseas apoyar nuestro canal aún más, puedes hacerlo a través de un Super Thanks. Pero si no puedes, simplemente comenta qué es lo que más te ha impactado de la trayectoria de este ídolo de barro. No te atrevas a despegarte de la pantalla y quédate hasta el último segundo porque la revelación final sobre el destino de sus restos y el vacío absoluto que dejó su partida te dejará completamente impactado y cambiará para siempre la imagen que tenías del hombre que alguna vez fue el rey indiscutible de la risa. Para comprender realmente la magnitud de la tragedia que rodeó el final de Jorge Porcel, es imperativo desmantelar primero la imagen del gordo bonachón y simpático que la televisión nos vendió durante décadas como un producto de consumo masivo, porque la verdad que se gestaba en los oscuros pasillos de los canales de Buenos Aires era mucho más tétrica de lo que el público sentado frente al televisor podía siquiera sospechar. Jorge Porcel no era simplemente un comediante de gran talento, era un fenómeno de masas que comprendió, desde sus primeros pasos en la radio y la revista, que su imponente peso físico podía ser transformado en un peso político y económico absoluto dentro de la industria del entretenimiento. Y fue precisamente ese poder desmedido el que empezó a corromper su entorno más íntimo. En esta primera etapa de su vida, nos encontramos con un Porcel que escalaba hacia la cima del éxito con una ferocidad inaudita, utilizando un humor ácido y punzante que a menudo cruzaba la línea de la decencia para convertirse en humillación personal, especialmente dirigida hacia aquellos actores de reparto técnicos que no gozaban de su mismo estatus estelar. La vida secreta de Porcel comenzaba en la penumbra de los camerinos, donde se cuenta que el ambiente festivo de la televisión cambiaba drásticamente en cuanto ponía un pie en el edificio. El silencio absoluto reemplazaba las bromas porque nadie, absolutamente nadie, sabía de qué humor vendría el rey ese día. Los testimonios que han emergido con el paso de los años pintan el retrato de un hombre que no pedía respeto, sino que exigía una pleitesía casi medieval. Alguien que tenía la capacidad de hacer que un trabajador perdiera su sustento por un error insignificante o que una actriz fuera borrada del mapa artístico simplemente porque no accedía a sus caprichos o juegos de poder detrás de las cámaras. Esta tiranía no era un secreto para los grandes productores, pero el éxito de audiencia que Porcel garantizaba era tan descomunal que la industria entera decidió mirar hacia otro lado, permitiendo que el monstruo de su ego creciera sin ningún tipo de límite moral. Mientras el país se descostillaba de risa con sus sketches en programas legendarios como Operación Jaja, detrás de esa cortina de risa se vivía un clima de terror psicológico constante. Se dice que Porcel no toleraba que nadie más que tuviera el remate del chiste y que su química con Alberto Olmedo, aunque en pantalla parecía una hermandad inquebrantable, en la realidad estaba plagada de una envidia silenciosa y una competencia feroz por parte de Jorge, quien siempre sintió que el cariño del público hacia el negro era algo que él, a pesar de sus millones, nunca podría comprar. Su vida personal en estos años de gloria máxima era un torbellino desenfrenado de excesos alimenticios y relaciones fugaces que jamás lograban llenar un vacío existencial que le intentaba tapar con banquetes faraónicos, autos importados y una soberbia que lo hacía sentirse por encima de las leyes humanas y divinas. Jorge creía firmemente que su genio artístico lo autorizaba a ser cruel con los débiles.
Se rumorea que en las grabaciones de sus películas más exitosas humillaba sistemáticamente a las extras y bailarinas, tratándolas como objetos y creando un ambiente de trabajo tan tóxico que hoy sería motivo de escándalo internacional. La verdad que se ocultaba tras esa risa estruendosa y contagiosa era la de un hombre profundamente inseguro que necesitaba pisotear a los demás para sentirse el gigante que todos veían. Una dinámica de destrucción que terminaría por dinamitar sus vínculos más básicos y que sembraría las semillas de una soledad que lo devoraría décadas después en el frío exilio de Florida. Esta primera parte de su biografía nos revela que el éxito de Porcel fue, en realidad, un pacto fáustico con la fama, donde el precio a pagar fue su propia empatía, dejando a su paso una estela de resentimiento y dolor en cada estudio de televisión que pisó, construyendo un trono de risa sobre un suelo de lágrimas ajenas que tarde o temprano cedería bajo su propio peso, el punto más bajo, oscuro y verdaderamente desgarrador de la vida secreta de Jorge Porcel, y aquel que terminó por dinamitar de forma definitiva su imagen pública ante una sociedad que lo idolatraba, fue la tormentosa relación con su hijo, Jorge Porcel Jr. Esta es una historia de desprecio, negligencia y una frialdad emocional que salió a la luz para escandalizar a toda una nación que no lograba comprender cómo el hombre que proyectaba alegría cada domingo podía ser el arquitecto de tanto sufrimiento familiar. Mientras el actor vivía en mansiones de lujo, manejaba vehículos de alta gama y disfrutaba de banquetes que eran la envidia de la clase alta porteña, su propio hijo y la madre de éste, Norma de Mauricio, atravesaban penurias económicas y humillaciones que rozaban la indigencia emocional, viviendo en una realidad que contrastaba de manera obscena y brutal con el brillo de las marquesinas de la calle Corrientes que llevaban su nombre en letras de neón. La polémica estalló con la fuerza de un volcán cuando los medios de comunicación empezaron a documentar la sistemática negativa del gordo a brindar el apoyo básico a su primogénito, tratándolo prácticamente como un error biológico de su pasado, una mancha que prefería borrar de su biografía oficial con la misma facilidad con la que se apagan las luces de un estudio. Las declaraciones de Norma de Mauricio fueron dardos cargados de un veneno real que perforaron la máscara de Porcel. Ella describió a un hombre gélido, un manipulador nato que utilizaba su inmensa fortuna no para proteger, sino como un arma de castigo para someter y humillar a quienes alguna vez lo amaron. Esta verdad revelada mostró un Porcel capaz de dejar a su propia sangre en el olvido más absoluto por pura tacañería afectiva, un rasgo que muchos de sus seguidores se negaban a aceptar hasta que las pruebas fueron irrefutables. El misterio de por qué un hombre que lo tenía todo decidió ser tan implacable con su descendencia sigue siendo motivo de análisis. Allegados al actor sugieren que Porcel veía en su hijo un recordatorio constante de sus propias debilidades y de una etapa de su vida que quería dejar atrás, y al no ver en Jorgito el éxito arrollador que él mismo había cosechado, lo condenó al ostracismo. Este conflicto familiar no solo destruyó su paz interna, sino que empezó a mermar su popularidad de manera irreversible en un país como Argentina, donde los lazos de sangre son sagrados. El público, que antes reía con sus chistes, comenzó a verlo con un profundo desprecio al observar las imágenes de su hijo pidiendo trabajo de manera desesperada o mendigando un gesto de afecto público que nunca llegaba. La situación alcanzó niveles mediáticos insoportables cuando se supo que Porcel Jr. y su madre vivían en condiciones precarias mientras el actor se paseaba por Miami en yates de lujo. La verdad que salió a la luz nos mostró la cara más amarga de la fama. Mientras Jorge hacía reír a los hijos de otros, el suyo propio crecía en la sombra del abandono y el resentimiento. Esta herida, que nunca llegó a cicatrizar, se convirtió en el prólogo inevitable de su caída final. Fue el peso de esta culpa acumulada y el rechazo social lo que finalmente lo empujó a buscar refugio en el extranjero, intentando escapar de un juicio público que ya no podía callar con su humor. Su huida a Miami no fue un viaje de placer, sino un exilio forzado por la imposibilidad de sostener una mentira que su propia familia se encargó de desmoronar ante las cámaras de televisión, dejando al desnudo a un ídolo de barro que había olvidado que, al final del día, el dinero no puede comprar el perdón de un hijo. La llegada de Jorge Porcel a Miami no fue el retiro glamoroso y triunfal que sus seguidores en Argentina imaginaban, sino el inicio de lo que él pretendía que fuera su renacimiento, pero que terminó siendo el escenario de su decadencia física y espiritual más absoluta.
En esta tercera parte de su historia, la verdad que salió a la luz fue su desesperado intento por limpiar un pasado cargado de sombras a través de una conversión religiosa que muchos consideraron, hasta el día de hoy, la última y más cínica de sus grandes actuaciones frente a un público que ya no le pedía chistes, sino arrepentimiento. Instalado en Florida, Porcel abrió un restaurante que llevaba su nombre, intentando capitalizar su fama pasada en una tierra donde muchos desconocían sus desplantes de divo, pero su salud ya estaba pasando la factura de décadas de excesos gastronómicos incontrolables. El Parkinson empezó a temblar en su cuerpo con una furia implacable y su obesidad mórbida se convirtió en una cárcel de carne que lo obligó a depender de una silla de ruedas para cualquier movimiento. Fue en este estado de extrema vulnerabilidad, cuando las luces de Hollywood y Buenos Aires ya se habían apagado para él, que anunció al mundo que había encontrado a Dios, transformándose en un pastor evangélico que, con una Biblia en la mano, renegaba de cada película, cada sketch y cada chiste picaresco que lo habían hecho inmensamente rico. La polémica fue inmediata y mordaz en todo el continente. ¿Era posible que el hombre que maltrató sistemáticamente a sus colegas, que humilló a decenas de mujeres en los sets y que abandonó a su propio hijo a su suerte hubiera cambiado realmente? ¿O era solo un hombre aterrorizado por la cercanía de la muerte, buscando un salvoconducto al cielo para evitar el juicio divino? Sus sermones en su pequeña congregación de Miami estaban cargados de un moralismo extremo, condenando el mismo estilo de vida libertino que él había liderado durante 40 años, lo que fue visto como una hipocresía suprema por aquellos que aún llevaban las cicatrices físicas y emocionales de su temperamento volcánico. El misterio de su vida en Miami era el de un hombre que vivía en una burbuja de fe construida meticulosamente para no escuchar los ecos de los reclamos que seguían llegando desde el sur. Mientras él predicaba sobre el amor universal y el perdón de los pecados, seguía sin levantar el teléfono para reconciliarse con su hijo Jorge Jr., demostrando que su nueva vida bajo la gracia de Dios tenía límites muy convenientes y personales que no incluían la reparación del daño causado. Los momentos difíciles se agudizaron cuando su negocio gastronómico, a la pasta con Porcel, empezó a fallar debido a su incapacidad para gestionarlo y su salud se convirtió en un agujero negro financiero. Las deudas comenzaron a acumularse detrás de la fachada de éxito, revelando que el imperio económico que parecía eterno se estaba evaporando entre gastos médicos astronómicos y malas administraciones. La verdad destruida de esta etapa es la de un ídolo que ya no tenía súbditos, sino fieles que no conocían su pasado oscuro. Jorge Porcel se convirtió en un hombre que gritaba sus verdades desde un púlpito en una iglesia pequeña, lejos de los estadios llenos y los aplausos de antaño que alimentaban su ego insaciable. Su soledad en Miami era ensordecedora. A pesar de estar rodeado de algunos miembros de su comunidad religiosa, los amigos de verdad, los que conocieron al artista brillante antes que al mito oscuro, habían desaparecido por completo. Esta etapa nos muestra la caída de un gigante que intentó esconder su dolor y su culpa bajo versículos bíblicos, pero que en el fondo de sus ojos dejaba ver el miedo de un hombre que sabía que el tiempo se le agotaba y que la redención real exigía un precio que él, quizás, todavía no estaba dispuesto a pagar. La humildad de pedir perdón cara a cara a quienes había destruido en su camino a la cima. A los 69 años, el cuerpo de Jorge Porcel finalmente dijo basta, y con su último suspiro en una fría habitación del Mercy Hospital de Miami, la verdad definitiva sobre su vida secreta y destruida salió a la luz para no volver a ocultarse nunca más. Sus horas finales fueron un drama silencioso y amargo. Tras una complicación en una cirugía de vesícula que su corazón debilitado no pudo procesar, el hombre que alguna vez fue el centro del universo del espectáculo murió rodeado de un vacío que él mismo se encargó de cultivar durante décadas de soberbia. Lo que más impactó al mundo no fue su muerte en sí, sino lo que sucedió inmediatamente después, el silencio ensordecedor de sus pares. Donde debería haber habido un funeral de Estado y una nación llorando la pérdida de un genio, hubo una indiferencia glacial por parte de la colonia artística argentina. Casi nadie viajó desde Buenos Aires para despedirlo, y las palabras de consuelo en los medios fueron escasas, frías y meramente protocolares. La verdad que se reveló tras su muerte es que Porcel no dejó amigos, dejó víctimas y deudas emocionales que resultaron impagables. Su herencia, que la prensa especulaba sería millonaria, resultó ser un laberinto de litigios,
propiedades hipotecadas y cuentas vacías, dejando a su familia en una guerra mediática que solo sirvió para exponer aún más las carencias de un hombre que ganó fortunas pero no supo retener nada que tuviera valor real. Incluso después de su fallecimiento, el misterio y la polémica lo persiguieron. Sus restos fueron trasladados a Argentina de manera casi anónima, y su entierro en el Panteón de Actores de la Chacarita contó con una asistencia tan mínima que resultó humillante para quien alguna vez llenó teatros enteros. La imagen de su ataúd rodeado por apenas un puñado de personas fue la prueba final de que el público puede perdonar muchos errores, pero no la falta de humanidad. La revelación más impactante de sus últimos días fue que, a pesar de su investidura como pastor, Porcel nunca concretó ese abrazo final con su hijo, muriendo con el mismo orgullo férreo que lo llevó a la cima y que, irónicamente, lo empujó al abismo de las... Hoy en día, el legado de Jorge Porcel se encuentra bajo la lupa de una sociedad que ya no tolera el maltrato ni el abuso de poder. Mientras sus películas siguen repitiéndose en canales de nostalgia, el recuerdo del hombre detrás del personaje es el de un ídolo de barro que se desmoronó bajo el peso de sus propios actos. Su historia es una advertencia sobre cómo el éxito sin empatía termina siempre en el olvido. Así se cerró el telón para El Gordo, entre el eco de risas lejanas y el susurro de una verdad que, aunque intentó esconder en la fe, terminó por revelarse ante el juicio implacable de la historia. Que detrás del humorista más grande de su tiempo, habitaba un hombre profundamente solo que, a los 69 años, simplemente ya no pudo más. La historia de Jorge Porcel nos deja una lección que va más allá de las luces de la fama. Nos demuestra que ni el éxito más arrollador ni los millones en el banco pueden proteger a un hombre de las deudas emocionales que deja en el camino. Al final, a los 69 años, Jorge Porcel ya no pudo más y la verdad salió a la luz, revelando que detrás de la carcajada más ruidosa de América Latina, se escondía un hombre que murió en el exilio de su propia soberbia. Su vida fue una gran actuación, pero su soledad final fue la realidad más cruda que le tocó interpretar. Si este recorrido por las luces y sombras del Gordo Porcel te ha impactado, no olvides suscribirte al canal y darnos un fuerte me gusta. Tu apoyo es lo que nos permite seguir investigando y contando las historias que muchos prefieren olvidar. Pero ahora quiere escucharte a ti. Déjanos su comentario aquí abajo. ¿Crees que el talento artístico justifica los errores personales? ¿Cuál es el recuerdo que te queda de Porcel hoy? Tu opinión es el alma de este canal. Y antes de irte, haz clic en el vídeo que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Te aseguro que es una historia todavía más interesante y apasionante que esta, y no querrás perdértela. Nos vemos en el próximo vídeo.